Tal vez sientes que algo en ti cambió, pero no sabes exactamente qué. No es algo que puedas señalar con claridad, ni algo que puedas explicar con facilidad cuando alguien te pregunta si estás bien. No hay un evento específico, no hay un antes y un después evidente. Es más sutil que eso, más silencioso, como si algo dentro de ti se hubiera desplazado ligeramente, lo suficiente como para que todo siga funcionando, pero ya no se sienta igual. Sigues haciendo lo que siempre hiciste, cumples con tus responsabilidades, respondes mensajes, participas en conversaciones, tomas decisiones. Desde afuera, todo parece estar en orden. Nadie sospecha nada. Incluso tú mismo intentas convencerte de que todo está bien, de que solo es una fase, de que pasará. Pero por dentro, hay una sensación persistente que no desaparece, una especie de desconexión que aparece en momentos inesperados. A veces ocurre cuando estás en medio de algo cotidiano, estás hablando con alguien, y de repente sientes que no estás realmente ahí. Escuchas, respondes, incluso sonríes, pero hay una parte de ti que observa todo desde cierta distancia, como si estuvieras viviendo tu propia vida desde afuera, sin terminar de habitarla completamente. Y no sabes cuándo empezó. Solo sabes que antes no era así. Hay momentos más silenciosos en los que esa sensación se vuelve más clara. Cuando estás solo, cuando todo se detiene, cuando no hay distracciones, ahí aparece con más fuerza. No es exactamente tristeza, aunque a veces se sienta pesado. No es ansiedad constante, aunque a veces se sienta inquietante. Es algo más profundo, como si algo en ti ya no se identificara con lo que está viviendo. Y entonces intentas seguir adelante, intentas no darle demasiada importancia. Te ocupas, te distraes, llenas tu día con actividades, con ruido, con movimiento. Pero incluso en medio de todo eso, hay algo que vuelve, una especie de eco interno que no desaparece del todo. Un recordatorio silencioso de que algo dentro de ti ya no encaja como antes. Tal vez incluso te has preguntado si es normal sentirse así, si es solo cansancio acumulado, si es estrés, si es parte de crecer. Y aunque todas esas respuestas parecen tener sentido, ninguna termina de explicar completamente lo que sientes. Porque en el fondo, muy en el fondo, hay una intuición difícil de ignorar, una sensación de que no se trata solo de lo que está pasando afuera, sino de algo que está ocurriendo dentro de ti. Y lo más desconcertante de todo es que no sabes por dónde empezar a entenderlo. Tal vez has intentado ignorar esa sensación más veces de las que puedes recordar. Tal vez te dijiste a ti mismo que no es tan importante, que todos pasan por momentos así, que no tiene sentido detenerte a observar algo que ni siquiera sabes nombrar con claridad. Y entonces haces lo que siempre hiciste. Sigues adelante. Sigues cumpliendo, resolviendo, ocupando cada espacio de tu día para no tener que quedarte demasiado tiempo en ese silencio incómodo que aparece cuando todo se detiene. Pero incluso haciendo todo eso, hay algo que no desaparece. Hay pequeños momentos, casi invisibles, en los que esa sensación vuelve a surgir. No llega de golpe, no es intensa al principio, es más bien una presencia suave, persistente, como un ruido de fondo que nunca se apaga del todo. Aparece cuando menos lo esperas. Cuando estás hablando con alguien y de repente, sientes que estás respondiendo en automático, como si tus palabras salieran solas, mientras una parte de ti observa desde atrás, sin involucrarse realmente. También aparece cuando estás solo, cuando no hay distracciones, cuando el día termina y ya no hay nada que hacer. Ahí se vuelve más evidente. Te das cuenta de que no es solo cansancio, porque incluso en los días en los que descansas, algo sigue sin encajar. No es falta de energía, es otra cosa. Es como si lo que haces ya no tuviera el mismo peso, como si lo que antes te definía ya no te sostuviera de la misma forma. Y eso empieza a generar una inquietud difícil de explicar, porque no es que odies tu vida, no es que todo esté mal, es justamente lo contrario lo que desconcierta. Todo parece estar bien,
pero tú no te sientes completamente dentro de eso, como si estuvieras interpretando un papel que conoces muy bien, pero que ya no te representa del todo, como si supieras exactamente qué hacer, pero no sintieras que eso eres tú. Tal vez incluso has intentado volver a sentir lo de antes. Has buscado en los mismos lugares, en las mismas rutinas, en las mismas personas. Has tratado de recuperar esa sensación de claridad, de conexión, de sentido. Pero algo cambió, y aunque no sabes exactamente qué fue, sabes que no puedes simplemente regresar a como era antes. Y ahí es donde aparece la confusión, porque no sabes si estás perdiendo algo o si en realidad estás empezando a ver algo que antes no veías. No sabes si esto es un problema o una señal, y mientras intentas entenderlo, esa sensación sigue ahí, creciendo lentamente, como si estuviera esperando a que finalmente dejes de ignorarla por completo. Y cuando eso pase, sabes que ya no vas a poder mirar hacia otro lado tan fácilmente. Tal vez lo más desconcertante de todo esto no es la sensación en sí, sino el hecho de que no sabes explicarla. Porque si fuera tristeza, podrías nombrarla. Si fuera ansiedad, podrías reconocerla. Pero esto es diferente. Es más silencioso, más difuso. Es como si algo en ti estuviera fuera de lugar, pero sin hacer ruido suficiente como para que puedas entenderlo con claridad. Y aún así, está ahí. Aparece en los momentos más simples. Cuando estás haciendo algo cotidiano, algo que antes te resultaba natural, automático, y de repente sientes una especie de desconexión, como si estuvieras repitiendo una secuencia que ya conoces, pero sin sentirte realmente dentro de ella, como si todo siguiera avanzando, pero tú ya no estuvieras completamente presente. A veces incluso intentas forzarte a sentir lo que antes sentías. Te dices que deberías estar bien, que deberías disfrutar, que deberías sentirte conectado, pero cuanto más lo intentas, más evidente se vuelve la distancia, porque no es algo que puedas controlar, no es algo que puedas activar simplemente con voluntad, es más profundo que eso. Y entonces empiezas a cuestionarte, empiezas a preguntarte si hay algo mal en ti, si estás perdiendo interés en las cosas, si estás cambiando demasiado, si te estás alejando de lo que eras. Y aunque esas preguntas parecen tener sentido, ninguna te da una respuesta completa, porque en el fondo, lo que sientes no es exactamente pérdida, es algo más parecido a una falta de reconocimiento, como si ya no te vieras reflejado en lo que haces, en lo que piensas, en cómo reaccionas, como si hubiera una distancia entre lo que eres y lo que crees ser. Y esa distancia, aunque no siempre sea evidente, empieza a sentirse cada vez más. Hay momentos en los que intentas ignorarlo, te distraes, te ocupas, llenas tu tiempo con cosas que te mantengan lejos de esa sensación. Y por un rato funciona, pero no desaparece. Solo espera y vuelve. Cuando el ritmo baja, cuando el ruido se apaga, cuando ya no hay nada que te distraiga de lo que está pasando dentro de ti. Y es ahí donde la incomodidad se vuelve más clara, porque ya no se trata solo de no entender lo que sientes, sino de empezar a notar que algo en ti ya no encaja con la forma en la que estás viviendo. Y aunque todavía no puedas explicarlo del todo, hay una parte de ti que empieza a percibir que esto no es casualidad, que hay algo más profundo detrás de todo esto. Algo que todavía no has visto con claridad, pero que ya empezó a moverse dentro de ti. Tal vez has empezado a notar que no es solo una sensación aislada, sino algo que se repite. No todos los días con la misma intensidad, no en todos los momentos, pero lo suficiente como para que ya no puedas ignorarlo por completo. Es como si hubiera una parte de ti que aparece en ciertos instantes, observa lo que estás viviendo, y no se reconoce ahí. Y eso es lo que empieza a incomodar de verdad. No es solo que te sientas desconectado, es que ya no sabes exactamente de qué te estás desconectando, porque todo sigue siendo familiar. Tu vida, tus decisiones, tus hábitos, todo sigue en su lugar, pero la forma en la que lo experimentas ya no es la misma.
Algo cambió en la forma en la que te relacionas con todo eso. Hay momentos en los que haces una pausa interna, aunque sea por segundos, y sientes una especie de vacío difícil de describir. No es ausencia total, pero tampoco es plenitud. Es un espacio extraño, como si algo que antes te sostenía ya no estuviera ahí con la misma fuerza, como si hubieras perdido una referencia, pero no supieras cuál. Y entonces aparece una sensación aún más profunda, la de no saber exactamente quién eres en medio de todo esto, no porque hayas olvidado tu historia o tus decisiones, sino porque ya no te identificas completamente con ellas, como si lo que construiste hasta ahora ya no encajara del todo con lo que sientes por dentro. Eso puede generar una incomodidad silenciosa, porque no es algo que puedas compartir fácilmente. No es una conversación común. No es algo que las personas a tu alrededor estén sintiendo o entendiendo de la misma forma. Entonces, lo guardas, lo observas, lo procesas en silencio, mientras intentas seguir funcionando con normalidad. Pero cada vez se vuelve más evidente que no es solo un momento pasajero, que no es solo cansancio acumulado, porque incluso cuando todo está bien por fuera, esa sensación sigue ahí, más tranquila, más sutil, pero presente, como si algo dentro de ti estuviera intentando llamar tu atención, pero sin hacerlo de una forma clara o directa. Y ahí es donde empieza a surgir una inquietud más profunda, porque ya no se trata solo de entender lo que sientes, sino de preguntarte si lo que estás viviendo realmente te representa. Si la forma en la que estás actuando, pensando, reaccionando, es realmente coherente con algo más profundo dentro de ti. Y aunque todavía no tengas una respuesta clara, hay una sensación que empieza a hacerse más fuerte. Tal vez el problema no es lo que estás viviendo. Tal vez es la forma en la que te estás viendo dentro de eso. Y tal vez aquí es donde algo empieza a cambiar, aunque sea de forma muy sutil. Porque después de intentar entender lo que sientes desde todos los ángulos posibles, hay una posibilidad que casi nunca se considera. Una posibilidad que no aparece de inmediato, porque no es tan evidente como parece. Tal vez el problema no es que estés perdido. Tal vez el problema es que estás intentando encontrarte en el lugar equivocado. Durante mucho tiempo, sin darte cuenta, aprendiste a mirarte a través de todo lo que haces, de todo lo que piensas, de todo lo que sientes en el momento. Aprendiste a construir una idea de quién eres basada en tus decisiones, en tus reacciones, en tu historia, en lo que has acumulado con el tiempo. Y eso funcionó, hasta cierto punto. Pero llega un momento en el que algo dentro de ti deja de encajar con esa imagen, no porque esté mal, sino porque ya no es suficiente, porque ya no logra contener todo lo que estás empezando a percibir. Y entonces aparece esa sensación de desconexión, no como un error, sino como una señal de que algo se está moviendo más profundo de lo que estás acostumbrado a ver. El problema es que, en lugar de cuestionar desde dónde te estás observando, intentas ajustar lo que ves, intentas cambiar hábitos, tomar decisiones diferentes, buscar nuevas respuestas. Pero todo eso ocurre en el mismo nivel en el que se creó la confusión, y por eso no termina de resolverse, porque sigues mirando en la misma dirección, esperando ver algo distinto, y es ahí donde empieza la verdadera ruptura, aunque todavía no sea evidente, porque tal vez no se trata de encontrar una nueva versión de ti, tal vez no se trata de corregir lo que estás haciendo, tal vez no se trata de cambiar lo que sientes, tal vez se trata de algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil de aceptar. Tal vez la forma en la que te has estado viendo nunca fue realmente tú. Y si eso es cierto, entonces todo lo que has estado usando para entenderte, tus pensamientos, tus reacciones, incluso tus emociones, podría no ser el lugar correcto desde donde empezar a mirar. Y cuando esa posibilidad aparece, aunque sea por un instante, algo dentro de ti se detiene. Porque si no eres eso, entonces la pregunta ya no es qué te falta. La pregunta es,
¿quién ha estado mirando todo esto desde el principio? Cuando esa pregunta aparece, aunque sea de forma muy leve, algo dentro de ti empieza a observar de otra manera. No como una respuesta clara, no como una solución inmediata, sino como una pequeña fisura en la forma en la que siempre te has entendido. Porque si no eres todo lo que pensabas que eras, entonces hay algo que todavía no has considerado. Y ahí es donde empieza a volverse más evidente una de las capas más silenciosas de todo esto. La forma en la que te has identificado con lo que pasa dentro de tu mente. No solo con tus decisiones o con tu historia, sino con cada pensamiento que aparece, con cada interpretación, con cada diálogo interno que se repite sin que te des cuenta. Porque durante mucho tiempo, eso fue lo único que conociste, lo único que parecía darte una referencia de ti mismo. Tus pensamientos, tus opiniones, tus reacciones, todo eso se convirtió en la base de tu identidad. Y sin cuestionarlo, empezaste a asumir que eso eras tú. Pero hay algo que no encaja del todo cuando lo miras con más atención. Tus pensamientos cambian constantemente. A veces dicen una cosa, a veces dicen otra, a veces te impulsan, a veces te frenan, a veces te hacen sentir seguro, y otras veces te llenan de dudas. Y aún así, sigues tomándolos como una referencia absoluta de quién eres, como si no hubiera otra forma de entenderte. Y eso empieza a generar una tensión interna muy sutil, porque hay momentos en los que sientes algo distinto a lo que piensas, momentos en los que una parte de ti no está completamente de acuerdo con esa voz interna, pero aún así la sigues, como si no tuvieras otra opción. Ahí es donde aparece el conflicto, no como algo evidente, sino como una fricción constante, una sensación de estar dividido, de no estar completamente alineado contigo mismo. Porque hay una parte que observa y otra que reacciona, una parte que percibe algo más profundo y otra que se deja llevar por lo inmediato. Y cuanto más tiempo pasa sin que eso se mire de frente, más natural se vuelve esa división. Más normal parece vivir en ese estado de desconexión, como si fuera parte de ti, como si no hubiera otra forma de experimentar la vida. Pero en el fondo, hay algo que no termina de aceptar eso. Algo que sigue sintiendo que hay más. Algo que, incluso en medio de toda esa confusión, sigue presente, esperando a ser reconocido de otra manera. Y es ahí donde otra capa empieza a mostrarse, una que casi siempre pasa desapercibida porque está tan integrada en tu forma de vivir, que parece natural. Tiene que ver con la forma en la que te relacionas con lo que sientes, no solo con lo que piensas, sino con cada emoción que aparece dentro de ti. Porque cuando algo te afecta, cuando sientes incomodidad, miedo o incertidumbre, no solo lo experimentas, también reaccionas a eso. Intentas cambiarlo, controlarlo, entenderlo rápidamente. Buscas que desaparezca, que se resuelva, que deje de incomodar. Y sin darte cuenta, entras en una especie de negociación constante con tu propia experiencia interna. Hay una parte de ti que siente y otra que intenta corregir lo que siente. Y ese movimiento, aunque parece lógico, empieza a generar un desgaste que no siempre es evidente al principio. Porque no solo estás viviendo lo que ocurre dentro de ti, también estás resistiéndolo. Estás tratando de ajustar cada emoción, de hacer que encaje, de que tenga sentido, de que no te saque de lo que consideras normal. Pero esa resistencia crea distancia, una distancia muy sutil, pero constante, porque en lugar de permitir que lo que sientes esté ahí, empiezas a colocarte frente a ello como si fuera algo que necesita ser resuelto, como si no fuera parte de ti, sino algo que tienes que manejar. Y ahí es donde la desconexión se profundiza, porque ya no se trata solo de no entender lo que te pasa, sino de no permitirte estar completamente en lo que te pasa. Siempre hay una capa de control, de análisis, de intento de corrección, como si hubiera una versión de ti que está constantemente vigilando lo que ocurre dentro, intentando mantener todo en equilibrio. Pero ese equilibrio no es real, es sostenido, es forzado, y por eso cansa. Cansa no por lo que sientes,
sino por el esfuerzo constante de intentar modificarlo, de intentar mantener una imagen interna estable, coherente, controlada. Y cuanto más intentas sostener eso, más evidente se vuelve que hay algo que se escapa de ese control. Y ese algo no desaparece, no se corrige, no se ajusta. Simplemente está ahí, esperando a que dejes de intentar manejarlo, para que puedas verlo de otra manera. Y cuando esa resistencia empieza a volverse evidente, hay otra dimensión que comienza a revelarse, una que no tiene que ver con lo que haces o con lo que sientes, sino con la forma en la que te alejas de ti mismo sin darte cuenta. No de una forma dramática, no de una manera consciente, sino a través de pequeños acuerdos internos que vas haciendo con el tiempo, porque en algún momento, sin notarlo, empezaste a adaptarte, a ajustar tu forma de actuar, de pensar, incluso de sentir, para encajar, para evitar conflicto, para no incomodar. Y eso no ocurrió de golpe. Fue algo gradual, tan sutil que parecía normal, tan progresivo que no generó alarma. Pero cada uno de esos pequeños ajustes fue alejándote un poco más de una sensación interna que antes era más clara. No necesariamente más intensa, pero sí más auténtica. Algo en ti que no necesitaba justificarse, que no necesitaba encajar en nada, que simplemente estaba ahí, sin esfuerzo. Y con el tiempo, esa referencia se fue diluyendo, no porque desapareciera, sino porque dejaste de mirarla. Empezaste a confiar más en lo que se esperaba de ti, en lo que parecía correcto, en lo que generaba menos fricción con el entorno. Y eso te dio estabilidad. Te dio una forma de moverte en el mundo sin demasiados conflictos. Pero también creó una distancia interna que no siempre era evidente, porque por fuera todo seguía funcionando, incluso mejor en algunos aspectos. Pero por dentro, algo se iba apagando lentamente, no de forma brusca, no de forma dolorosa al principio, sino como una pérdida progresiva de conexión contigo mismo. Y esa desconexión no se manifiesta siempre como un problema claro. A veces aparece como una duda constante, como una sensación de estar fuera de lugar sin saber por qué. Otras veces como una falta de dirección, como si cualquier camino que tomes se sintiera incompleto. Y entonces intentas corregir eso desde afuera. Buscas nuevas decisiones, nuevos cambios, nuevas direcciones. Pero el punto de origen no está ahí. Porque lo que se perdió no fue una elección, fue una conexión. Y mientras eso no se vea con claridad, cualquier intento de cambio se siente parcial, como si siempre faltara algo, como si, sin importar lo que hagas, hubiera una parte de ti que sigue sin estar completamente presente. Y esa sensación no se resuelve haciendo más. Se hace más clara cuando empiezas a dejar de alejarte. Y es justamente en ese punto donde algo empieza a hacerse más evidente, aunque todavía no sea completamente claro. Porque después de observar todo esto, la mente, las emociones, las decisiones, las adaptaciones, hay una sensación que empieza a repetirse, la de estar viviendo desde un lugar que no es del todo estable, como si todo lo que usas para orientarte pudiera cambiar en cualquier momento. Tus pensamientos cambian, tus emociones cambian, tus certezas también. Lo que hoy parece claro, mañana puede dejar de serlo. Lo que hoy te define, mañana puede perder sentido. Y sin darte cuenta, has estado construyendo tu identidad sobre algo que no es fijo, sobre algo que se mueve constantemente. Y eso genera una inseguridad muy profunda, aunque no siempre sea consciente. Porque si todo lo que usas para entenderte puede cambiar, entonces no hay un punto real de referencia. No hay algo que se mantenga estable mientras todo lo demás se mueve. Y sin ese punto, todo empieza a sentirse relativo, inestable, difícil de sostener. Por eso aparece esa sensación de estar perdido. No porque no haya caminos, no porque no haya opciones, sino porque no hay una base clara desde donde elegir. Todo depende del momento, del estado en el que estás, de lo que estás pensando o sintiendo en ese instante.
Y eso te obliga a estar constantemente ajustándote, recalculando, reinterpretando, como si nunca pudieras descansar realmente en una certeza interna, como si siempre hubiera algo que revisar, algo que corregir, algo que entender mejor. Pero ese movimiento constante no es libertad, es agotamiento, no porque estés haciendo demasiado, sino porque no hay un lugar interno donde puedas detenerte sin sentir que algo se pierde. Siempre hay una sensación de que necesitas entender un poco más, de que todavía no es suficiente, de que aún no has llegado a ese punto donde todo encaja. Y mientras eso siga siendo así, la búsqueda continúa, pero no como una elección consciente, sino como una necesidad constante, una especie de impulso interno que no se detiene, que no se satisface completamente, que siempre te lleva a buscar algo más. Y en medio de todo eso, hay algo que sigue pasando desapercibido, algo que no cambia, aunque todo lo demás lo haga, algo que ha estado presente en cada uno de esos momentos, pero que nunca fue tomado como referencia. Y tal vez, ahí es donde todo empieza a cambiar de verdad. Y cuando esa posibilidad aparece, aunque sea de forma muy leve, algo dentro de ti empieza a detenerse. No porque ya tengas una respuesta clara, no porque todo se haya resuelto de repente, sino porque por primera vez hay una dirección distinta hacia donde mirar. No hacia afuera, no hacia lo que haces o lo que sientes, sino hacia algo más silencioso que siempre estuvo ahí. Porque si todo lo que cambia no puede sostenerte completamente, entonces tal vez lo que estás buscando no está en lo que cambia. Tal vez no está en tus pensamientos, que vienen y se van. Tal vez no está en tus emociones, que aparecen y desaparecen. Tal vez no está en tus decisiones, que dependen del momento en el que te encuentras. Tal vez está en algo que nunca se ha movido. Y esa idea no llega como una conclusión lógica. No es algo que puedas analizar fácilmente o entender de inmediato. Es más bien una sensación, una intuición muy sutil de que hay algo en ti que no ha cambiado a pesar de todo lo que has vivido, a pesar de todas las versiones de ti que han ido apareciendo con el tiempo. Algo que ha estado presente en cada pensamiento, sin ser ese pensamiento. Algo que ha estado presente en cada emoción, sin depender de esa emoción. Algo que ha estado ahí, incluso cuando no sabías que estaba. Y cuando empiezas a percibir eso, aunque sea por un instante, la búsqueda cambia, no porque desaparezca por completo, sino porque deja de moverse en la misma dirección. Ya no se trata de encontrar algo nuevo, de construir una nueva versión de ti, de entender más, de hacer más. Empieza a surgir una sensación distinta, como si lo que estabas buscando no estuviera adelante, sino más cerca de lo que pensabas. Pero esa cercanía no es evidente, no es algo que puedas agarrar, ni algo que puedas definir con palabras rápidas. Requiere algo distinto, requiere dejar de moverte por un momento, requiere dejar de buscar de la forma en la que siempre buscaste, y eso no es fácil, porque implica soltar, aunque sea por un instante, la necesidad de entenderlo todo, la necesidad de encontrar una respuesta clara, la necesidad de llegar a algún lugar, y en ese espacio, algo empieza a revelarse de otra manera, no como una respuesta que aparece, sino como algo que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de buscar en otra dirección. Y tal vez ahí es donde algo empieza a asentarse dentro de ti, no como una respuesta definitiva, no como una certeza absoluta, sino como una sensación distinta, más tranquila, más silenciosa, como si por primera vez no necesitaras resolver todo de inmediato, como si por un momento dejaras de empujar la vida para que encaje, y simplemente observaras lo que ya está, porque durante mucho tiempo pensaste que estabas perdido, que algo faltaba, que había una respuesta que aún no habías encontrado, una versión de ti que todavía no habías descubierto. Y desde ese lugar, intentaste avanzar, cambiar, entender, corregir. Intentaste reconstruirte una y otra vez, sin darte cuenta de que tal vez no era eso lo que necesitabas. Tal vez no necesitabas encontrarte.
Tal vez necesitabas dejar de buscarte donde nunca ibas a encontrarte, porque todo lo que cambia, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, puede darte referencias, puede darte dirección por momentos, pero no puede sostenerte completamente. Y cuando intentas construirte solo desde ahí, es inevitable que en algún punto todo se sienta inestable, incompleto, difícil de sostener. Pero eso no significa que estés roto, no significa que estés fallando, significa que estabas mirando en un lugar que nunca fue fijo. Y cuando eso empieza a verse con claridad, aunque no puedas explicarlo del todo, algo se relaja, porque ya no hay la misma urgencia de encontrar una respuesta inmediata. Ya no hay la misma presión por definirte, por entenderte completamente, por llegar a un punto final donde todo encaje para siempre. Empieza a surgir algo más simple, más silencioso, más real, una forma distinta de estar contigo mismo, sin necesidad de corregirte constantemente, sin necesidad de ajustar cada pensamiento, cada emoción, cada reacción, como si poco a poco dejaras de pelear con lo que ocurre dentro de ti y empezaras a verlo desde otro lugar. Y tal vez, solo tal vez, eso que estabas buscando no era algo que tenías que construir, era algo que ya estaba ahí, esperando a que dejaras de confundirte con todo lo que cambia, para poder reconocerlo sin esfuerzo. Y en ese reconocimiento, aunque sea por un instante, la sensación de estar perdido empieza a perder fuerza, no porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque ya no necesitas buscarlas de la misma manera.